Bueno, Daniel Bertoni, bueno, en principio querías aclarar, y lo hiciste con funcionarios también y con el propio chico, sobre este presunto caso que salió en todos lados, que se hablaba de discriminación en lo que es el bar Parada 14. Contanos cómo la versión, cuál es tu situación. Bueno, yo te agradezco que me des la oportunidad de un poco contar lo que pasó con o sea, y sacarme ese estigma de que estamos discriminando, porque me parece que el que me conoce, que hace 35 años que estoy en esto, jamás discriminamos a nadie, menos por una cuestión física. Si yo tenía que a alguien prohibirle la entrada era por comportamiento. Si esto o sea, si se hacía siempre así y se va a seguir haciendo. Te quiero aclarar que inclusive el negocio hoy Parada 14 no está, o sea, aunque yo sea el responsable, pero los que manejan el negocio son Gianfranco y Alessandro, que son amigos inclusive de Mauro, que infinidad de veces Mauro entró a Parada 14, que infinidad de veces fue a Francis, que hasta inclusive, hasta hace poco lo llevaron en la camioneta, porque no había remise, que lo llevaran con su cama, con su silla especial, y lo llevaron hasta Francis. Mi hijo lo llevó a Francis, y lo llevó y lo trajo, y no había ningún tipo de discriminación. O sea que es muy doloroso para mí de que digan que en Parada 14 se discriminó, cuando en realidad no fue así. Fue una mala interpretación, sí, lo reconozco. Una mala interpretación que surgió de que interpretamos que la persona que lo llevaba era otra persona que venía a tarjetear para un boliche bailable. Entonces, eso es lo que nosotros dijimos, que no podían entrar por eso. Entonces, todo lo demás, te vuelvo a repetir, el que me conoce, el que sabe que entraron mucha gente discapacitada, inclusive que hemos trabajado y que le dimos un lugar, al contrario, le dimos lugares para que se sintieran bien, para que se sintieran que no eran, que su incapacidad era a lo mejor su incapacidad motriz y que no era su incapacidad intelectual. Yo puedo hablar inclusive de Gastón Ayestarain, de alguien emblemático. Pero bueno. Daniel, bueno, que de todo esto que se dijo, que lo hicieron allegados, amigos, y lo que se dijo por Facebook también, de que no se lo dejaba ingresar para no tener problemas con la municipalidad por la faltante de rampas y de baños para discapacitados, ¿qué hay de cierto? No es, en realidad no es eso así. Nosotros con la municipalidad, al contrario, si hay algo que nos preocupa, es trabajar en aras de que la gente esté mejor. Que es muy difícil en este momento poder aplicar la ordenanza. Yo lo vengo cuestionando hace rato. No desaparecieron los menores de Venado Tuerto, los menores están. Y si no le creamos un lugar, controlado, lo mandamos ¿a dónde? Te digo dónde, a la plaza, a la calle, a alguna quinta o algún terreno abandonado, como aquel famoso arbolito allá en el barrio Los Robles. No sé si usted lo conoce, pero yo sí lo conozco y le puedo dar 1000 detalles. Entonces lo mandamos ahí. Hoy, la calle, la plaza, un lugar abandonado, es mucho más inseguro que un lugar donde tenemos personal de seguridad, donde está la policía, donde hay cámara de seguridad, donde un papá puede venir y preguntar, ¿estuvo mi hijo? Sí. ¿Con quién estuvo? ¿Cómo estuvo? Y nosotros podemos decírselo. Entonces, sacar una ordenanza donde a las 5:30 se termina todo, bueno, los resultados están a la vista. Venado Tuerto prácticamente se quedó sin noche. Sacaron la figura de PAP, y el PAP existe en el mundo. Hace 25 años que existen los PAP en el mundo. Nosotros en Venado Tuerto debe ser la única ciudad que no tiene PAP. Entonces, cuando yo digo que la ordenanza está mal hecha, cuando igualar los horarios del centro con los horarios de la confitería bailable, con prácticamente la misma característica, es atentar contra la confitería bailable. Hoy... Vos estás, digamos, de los dos lados, del boliche y del pub, podés hablar como propietario de ambos. Claro, yo te puedo hablar como teniendo un pub, o no, ya no le llamemos pub, llamémoslo en un lugar hoy de un bar con espectáculo, un bar simple, como quieran llamar, en el centro, que se contrapone con mi boliche bailable. Entonces, con Tío Francis. Entonces, es como que ahí no hay... o sea, yo puedo hablar de los dos lados. Y aparte te puedo hablar con 35 años de noche.
Yo creo que después de el Gordo Conca, el Baro Alfaro y Varela, el único que queda, lamentablemente, o afortunadamente, soy yo, que te puedo hablar de lo que pasó en el año 80, como te puedo hablar de lo que pasa hoy en el 2016. ¿Por qué crees que se implementó esta ordenanza, lo que decían tus colegas, sin consulta o sin consultar a ellos mismos, ¿no? Tú me decías fuera del micrófono que tampoco hubo consulta, por ejemplo, con vos. No, a mí por supuesto no me consultaron y te vuelvo a repetir, es como si yo mañana voy a... Y yo siempre lo digo como ejemplo, como si yo mañana tengo que radicar un lugar como puede ser una reserva canina y demás, y no lo consulto a Francisco París. Entonces, El veterinario. Claro, el veterinario. Y encima me enorgullezco de decir, hicimos una ordenanza donde no lo consulté a París, o donde no consulté a los veterinarios. Me parece que es un absurdo. ¿Cómo? ¿Se enorgullecen de hacer una ordenanza donde no nos consultan los empresarios? Si hay algo que yo digo que tienen que consultar, no son solamente a los empresarios. Acá hay que consultar. A los primeros que tienen que consultar son, ¿saben a quién? A los inspectores que andan de noche. A los inspectores de la municipalidad que andan de noche. Ellos son los que tienen la verdad. Ellos son los que ven lo que pasa en un local, lo que pasa en el otro, cómo se comporta un empresario, cómo se comporta el otro, cómo se respetan las cosas. A los empresarios. Desde un lugar objetivo. Por supuesto. Entonces, los inspectores municipales, el ejecutivo, los empresarios, el legislativo, y ahí vamos a sacar realmente una ordenanza válida. De la otra manera, vamos a hacer todos parches. Entonces, cuando no funciona esto, lo modifico de acá. Y no funciona esto y le pongo otro parchecito acá. Hoy, los chicos de Venado Tuerto, muchos, porque lo conocemos, porque nosotros tenemos hijos adolescentes, se están yendo a otros pueblos. A mí, realmente no tenemos que esperar que las madres del dolor le vengan a golpear la puerta, le vayan a golpear la puerta a los concejales, diciendo, ustedes hicieron una ordenanza donde mi hijo lo obligaron a salir a la ruta y me lo trajeron en un cajón. Entonces, esas son las cosas que tenemos que prever ahora, no esperar a que pase. Y si no, no nos olvidemos que hace muchos años atrás, cuando teníamos la prohibición de entrar a menores, y yo te lo puedo decir con nombre y apellidos, hay un solo apellido que me lo voy a preservar por razones obvias, ¿no? Cuando la doctora Di Paolo, que tenía su hija adolescente, que iba a la confitería y demás, se había puesto muy firme, ella era jueza de menores, se había puesto firme que no podían entrar a Francis los menores de 18 años, y por supuesto que entraban porque no había lugar y espacio para que no entraran, y entraban. Me había hecho 11 sumarios, porque cada vez que encontraba un menor me hacía un sumario, amenazándome que me iba a meter preso. Entonces, por supuesto, ante esa amenaza, dije, no entran más los menores, no entran más los menores. Al segundo fin de semana, que habíamos aplicado rigurosamente que los menores no entraran, al lunes siguiente, esas 2 semanas, la doctora me llamó a su oficina y me dijo, Bertoni, creo que nos equivocamos. Acaban de agarrar el sábado a la noche un chiquito de 16 años, hijo de un profesional, y hasta ahí quedó, por eso digo que tengo que reservarlo, hijo de un profesional que en la curva que va hacia el lado de Arias, lo agarró un camionero, lo intentó violar o lo violó y lo dejó en estado inconsciente en las banquinas. Entonces, no esperemos tener consecuencias de ese tenor y tratemos de rever la ordenanza, porque evidentemente esta ordenanza, la aplicación de la misma, yo creo que solo favorece a un empresario, solamente a un empresario, y el resto son todos parches. Venado Tuerto tiene para tener no un boliche bailable, sino 2. Y yo no digo que Francis tenga que estar abierto, porque de última a lo mejor un poco yo estoy en otra etapa, pero de los 2 boliches que tienen que estar abiertos, que tendrían que tener 1.500 personas, 2.000 personas cada uno, donde éramos el orgullo de toda la zona, donde decían, vamos a Venado Tuerto porque vamos a los boliches bailables, con inversiones millonarias, hoy alcanza para uno solo y de casualidad. Entonces, creo que es hora de volverlos a sentar nuevamente todos, pero todos, cuando digo todos te vuelvo a repetir, los inspectores municipales como primera medida, el Ejecutivo, o sea, representando al Ejecutivo,
los empresarios, los del legislativo, para que busquemos un bien para toda la ciudad, un bien para los chicos, y que ellos mismos digan, si hay que sacarlo de las quintas, porque con esto lo único que van a hacer es proliferar las fiestas clandestinas, y las fiestas que sean clandestinas y las que no sean clandestinas, porque se van a reunir 20 chicos a comer unos choripán y el vecino va a estar denunciando que hay una fiesta clandestina. Entonces, doble trabajo para la municipalidad tiene que ir a inspeccionar y a lo mejor lo único que hay es una choripaneada. Pero claro, empezamos a estar sensibles a todo esto. Démosle los espacios, y los espacios donde estén controlados. Yo podría estar hablando toda la tarde de esto, pero no lo quiero ser más extensivo. Un poco quería dejar aclarado que jamás discriminamos a nadie, al contrario, siempre le abrimos las puertas a la gente con discapacidad motriz. Y te pregunto por último, ahora cuando tuviste el diálogo con los funcionarios, ¿te pidieron cuestión de infraestructura, alguna exigencia, el tema de la rampa, lo de los baños? ¿Hubo algún requerimiento especial? En realidad sí, porque es una inquietud de ellos, de que todos los locales empecemos a tenemos un proyecto inclusive en común de trabajar, porque es una cosa que no se puede hacer de un día para el otro. Entonces tenemos un proyecto ya para tener un lugar que sea de discapacitados, pero que sea unisex, que puedan entrar las mujeres y que puedan entrar los varones, como para que la nuestro no sea una inversión muy onerosa, porque necesitamos espacio físico, sabemos que para ver lugar para un discapacitado el baño tiene que tener mayor capacidad, tiene que tener la barra para sentarse, pero sí que estamos trabajando. Y sería importante, porque es importante que esa gente que tiene una discapacidad física, no mental, tenga su lugar, y tenga lugar de esparcimiento y diversión. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y te vuelvo a repetir, te agradezco porque me da la oportunidad de llegar a la gente y decirle que jamás discriminaría a nadie. Gracias.